Bueno, pues buenas tardes. Un día más les damos la bienvenida a esta plataforma telemática. Y antes de comenzar, les recordamos que esta mesa redonda va a ser grabada. Por tanto, quien no quiera aparecer y esté conectado a Zoom, pues puede bloquear la imagen o salir de la plataforma y seguirla a través de YouTube. Y por favor, también les rogamos que apaguen sus micrófonos durante las intervenciones para que sean lo más fluidas posible. Hoy, desde nuestro ciclo de artesanas y artesanos de la reconciliación, el Centro Loyola, en colaboración con el Colegio San Ignacio de Loyola, Radio ECA y la CVX, comenzamos con una mesa redonda en la que valoraremos el momento que nos está tocando vivir desde diferentes perspectivas. Y para ello contamos con Cristina del Río, del Asesoramiento Estratégico del Sector Turístico de Canarias, Marcial Morales, técnico de Servicio Social del Cabildo de Fuerteventura, Pedro Crespo, presidente del sindicato TOAMPE Canarias, y Diana González, de Cáritas de Santa Cruz de Tenerife. Y a continuación cedo la palabra a Lucas, quien se encargará de moderar nuestra mesa redonda. Gracias. Pues gracias, Sara, y lo primero darle gracias también a las 4 personas participantes, de verdad. Les mandábamos ya la propuesta de guión, que de alguna manera hace referencia, ayer fue el día de San José de Ancheta, y hace referencia a la imagen a San José de Ancheta que está a la entrada de la laguna, ¿no? Que en lo primero que aparece en esa imagen es que en vez de tener la cabeza recta, la tiene ladeada como mirando el entorno, ¿no? Y entonces la primera pregunta va por ahí, ¿no? Pedirle a nuestros participantes cuáles serían los hechos relevantes que nos afectan y a los que debemos prestar atención en nuestro entorno. El modo de participar, que es una especie de panel, ¿no? En esta primera pregunta le vamos a pedir a Pedro Crespo que sea el que comience, luego Cristina del Río, luego Diana, y dejamos a Marcial Morales para el final. Iremos cambiando los turnos con las siguientes preguntas. Pedro, adelante. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y a todas y valorar también muy positivamente esta iniciativa que se tiene por parte de la Compañía de Jesús y del propio Centro Loyola. Creemos que es una idea que puede ayudar y que confiemos que tenga continuidad. Con esa imagen de Ancheta a la que hacía alusión Lucas y con la intención de no mirar hacia abajo, sino mirar hacia un lado, pero teniendo mucho cuidado y partiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? La crisis sanitaria y existencial que hemos vivido estos meses han servido para, creo, ¿no?, que todos nos replanteemos muchas de nuestras prioridades, ¿no?, desde el ámbito personal y hasta el profesional. En mi opinión, como representante del sindicato, en este caso mayoritario de la enseñanza pública en Canarias, debo decir en primer lugar que esta experiencia ha servido para comprobar a todos los magníficos profesionales que hay en el sistema público y su capacidad de sacrificio y de adaptación. Al mismo tiempo, en nuestro sindicato nos ha hecho pensar más aún en lo importante que es la educación y en el poco valor que muchas veces le damos. Hablamos de lo que supone el turismo o la hostelería en la economía, de lo que representa en función del PIB. Todo esto es verdad y bueno, hay que considerarlo sin ningún lugar a dudas. Hablamos también de la reactivación de la economía, es fundamental, es importantísima, ¿no? Pero se habla menos de lo que nos gustaría, de educación, de cómo garantizar que el profesorado pueda dar clase y los alumnos recibirla con garantías de seguridad cuando hablamos del curso que viene. Eso requiere inversión, no gasto, sino inversión. Debemos verlo de esta forma, ¿no? Porque sin educación estamos convencidos que no habrá quien sostenga la economía de la que tanto hablamos, ni habrá personas que seamos capaces de alcanzar la línea en la que debemos ir, ¿no? Los objetivos y donde realmente se sientan que tenemos una vida digna. Considero casi por acabar esta primera intervención que las administraciones no han sabido dar la prioridad a la educación y todavía hoy tenemos muchas dudas incluso sobre el próximo curso. Es complicado, sí, pero
es un reto inédito, sin duda, pero debería haber sido una de nuestras principales prioridades. No hemos sentido que haya sido así, sino un poco a escapar y sí valorar y acabo muy positivamente esa implicación, sabiéndonos a adaptar a las diferentes situaciones inéditas, insisto, en que hemos vivido el profesorado, ya que no sabíamos, ¿verdad?, ni por dónde tirar, teniendo que adaptarnos a esa formación telemática, sin saber muy bien ni disponer tampoco de plataformas adecuadas. Gracias, Pedro, por esta primera intervención. Le pasamos la palabra a Cristina del Río. Les recordamos que esta primera intervención es sobre cuáles serían los hechos relevantes que nos afectan y a los que debemos prestar especialmente atención. Cristina, gracias. Adelante. Cristina, no te estamos escuchando. ¿Hay algún problema con tu micrófono? A ver, ¿ahora? Ahora sí, a ver, no. Hay alguien que está ahí, pero bueno, que no importa. Darle las gracias sobre todo a ti, Lucas, por haber contado conmigo, por invitarme a participar en esta sesión. Creo que es un proyecto que creo que es necesario difundir, y sobre todo en la comunidad educativa. Estamos hablando de un cambio de paradigma, ha cambiado el mundo en solo 3 meses, de antes de marzo a la situación actual. Hemos pasado por una transformación interna y externa, y en referencia a todo eso, pues esta suma de esfuerzos, de comunicación, de trasladar la necesidad de este cambio, creo que es fundamental. Haciendo referencia a tus palabras sobre el padre Ancheta, de mirar al lado, así es como nace un poco el proyecto Canarias Fortaleza, que es el que estoy ayudando a liderar al gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, para intentar mirar a los lados, qué ha ocurrido, cómo hay que hacer mejor las cosas, cómo tenemos que convertir Canarias en una fortaleza, en qué sentido se puede trabajar desde el ámbito de la educación, por ejemplo, para perfeccionar capacitaciones, desarrollar estrategias a futuro y reactivar la economía a través del sector turístico, pero con unos protocolos de seguridad sanitaria que sean un reflejo de lo que son estas islas. Fortaleza también en el sentido de que hemos tenido muy pocos contagios y que queremos evitar que haya más contagios en un futuro. Pero mirando al lado, miramos cómo nuestros compañeros, nuestros vecinos pueden estar pasando un ERTE, pueden estar pasando una situación de dificultad, cómo todo esto impactado y va a impactar y se va a notar a medida que vayan pasando los meses, porque la reactivación va a ser lenta, y sobre todo mirar al lado, porque Canarias es un archipiélago que está en medio del Océano Atlántico, pero alrededor nuestro hay varios continentes. América Latina está sufriendo muchísimo, la pandemia está llegando a África, Europa también ha atravesado muy malos momentos, y vemos también los problemas que está teniendo Estados Unidos, ya no solamente por el problema de la pandemia, sino por conflictos internos. Con estas palabras lo que quiero decir en relación con lo del padre Ancheta es precisamente que hay que mirar a los lados, que Canarias no está sola, que el exterior le impacta, y no solamente por la dependencia del sector turístico, sino porque estamos atravesando un cambio de ciclo mundial en el que tenemos que adaptarnos a muchísimas amenazas, la de la situación del planeta, la del control de una pandemia, la de reinventar muchos sectores como el propio sector turístico, y reinventar el sector educativo, que se ha puesto a prueba de una manera dramática y muy brusca, muy de un día para otro. Ante una situación de este calibre, yo creo que este tipo de sesiones son necesarias, que la reflexión tanto personal como empresarial, como la visión de a dónde queremos llegar para salir de esto, no puede hacerse si no miramos a los lados. Hay que mirar cómo está nuestro entorno, hacer redes de colaboración, pensar en cómo ayudar a otros países que pueden estar atravesando situaciones parecidas, y que nuestra estrategia de fortalecimiento sea siempre generosa para asesorar, para ayudar, para impulsar, para llegar a acuerdos de colaboración. Entonces, creo que ese es el sentido que yo le daría a la situación actual a dichas palabras. Intentar apoyar en todo lo posible a nuestros vecinos, a los que están a nuestro alrededor, desde el nivel ciudadano hasta el nivel internacional también. Muchísimas gracias, Cristina del Río. Ahora pasamos a otra perspectiva diferente, que es la de Diana González. Ella es socióloga y trabaja para Cáritas en Santa Cruz de Tenerife. Diana, muchísimas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a ustedes por invitar. Es verdad que en este tiempo, en Cáritas, sí hemos notado lo que ya veníamos, como decimos, mirando hacia los lados y lo sabíamos, no nos ha sorprendido. Nos sorprende muchísimo la fragilidad del sistema, de la estructura en general, ¿no? Personas que nunca
habían acudido a Cáritas y se habían visto en situación, de repente notan que por estos cambios y estas dificultades para trabajar y para acceder a ciertas cosas, tienen que acudir a Cáritas y otras entidades del ámbito social. Es verdad, como decías anteriormente, que en este octavo informe, que el último que se presentó de FOESA, es muy significativo como signo, que es verdad que Canarias es la única comunidad autónoma donde creció el número de personas en exclusión. Es decir, 3 de cada 10 canarios están en exclusión social, algunos de ellos en exclusión severa. Eso nos tendría que hacer también pensar que pese a los datos supuestamente positivos, macroeconómicos, que veníamos percibiendo anterior a la crisis del coronavirus, ¿no? Como podían ser a un aumento del PIB o menos desempleo, no acaban de llegar a toda la sociedad, no es tan permeable, no acaba de llegar a todas las familias. Pero sí es verdad que en clave esperanzadora sí tenemos muy claro algo que funciona y algo que tenemos que tener muy presente, que es el compromiso de muchos agentes sociales diferentes, también como dicen los compañeros, en el ámbito educativo, esencial la educación, porque está clarísimo que casi la mitad de los hogares que están en exclusión son personas que no tienen los estudios primarios finalizados, eso es un signo clarísimo. Aparte del tema del sector turismo, ¿no? Cómo implica, cómo esos mimbres que tiene nuestra economía hace que todo se vea afectado por una crisis como la actual. Sí es verdad que como efecto esperanzador vemos sobre todo el tema del compromiso de los vecinos, el compromiso de las personas en ayudarse de una u otra manera, y eso sí es un signo que nos indica un poco hacia dónde ir, ¿no? No esperar que el que está al lado, creemos que puede hacer más, creemos que es el que tiene que poner, como siempre decimos, los políticos tienen que, pues no, arrimar el hombro, se trata de que todos un poco trabajemos más en la idea de comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, Diana, y después de estar en Gran Canaria y en Tenerife, nos vamos ahora a Fuerteventura, donde nos espera Marcial Morales. Estamos respondiendo a esta primera pregunta: ¿cuáles serían los hechos relevantes que nos afectan y a los que debemos prestar especial atención en este tiempo? Marcial, muchísimas gracias y bienvenido. ¿Tienes que abrir el micrófono? Buenas tardes a todos, encantado de poder estar de esta manera que rompe distancias y periferias. Y bueno, pues por compartir y por tratar de aportar visiones complementarias a lo que las compañeras y el compañero han dicho anteriormente. En este momento yo creo que, como cualquier momento, hay retos, hay dificultades y hay oportunidades, y hay la posibilidad de convertir en oportunidades determinados retos. Ciertamente la pandemia marca un antes y un después y nos coloca en un horizonte general, en primer lugar, de clara incertidumbre. Creo que el mundo actual, una de las claves por las que se va a definir es la incertidumbre y el cambio, y el cambio no tiene por qué ser negativo, al contrario, también encierra muchísimas oportunidades. Viéndolo desde la perspectiva más de Canarias, y sin olvidar esa visión que Cristina decía, porque además es la vocación secular de Canarias, de mirar a su entorno, de estar ubicados geográficamente de una forma que casi que nos obliga, nuestra idiosincrasia y nuestra vocación tiene que ser más global, porque estamos en medio de continentes. En esa perspectiva, y siendo conscientes de que hay mucho que avanzar, hay mucho que co-desarrollar, sin duda a mí de Canarias hay dos cosas que en este momento me resultan más preocupantes por una parte y en expectativa de futuro por otra. Una es el modelo. Personas de la talla de Roque Calero o de Tony González Vieites vienen advirtiendo que el volver a la nueva normalidad, aprovechar el concepto de nueva en la normalidad, significa cambiar también, significa no hacer las mismas cosas y por tanto alejarnos de esa tendencia a la inercia, al monocultivo y a más de lo mismo, y partiendo de la base de que tenemos un modelo económico que ha funcionado en los últimos años con relativo éxito, hay que reconocer también esa parte, sin duda que hay que ser capaces ahora de imaginar y de transformar para que este modelo no siga siendo un modelo desarrollista y un modelo que además tienda a no crear articulación social, a no crear estructuras, a no crear en definitiva una sociedad más fuerte. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema de la desigualdad que se ha apuntado también. Es decir, no solo se trata de salir, sino, como ahora el presidente Sánchez ha puesto de moda,
de no dejar a nadie atrás. Y desde luego la desigualdad ahora se profundiza en muchísimo. La clase media está seriamente tocada, que en cualquier sociedad es la que garantiza la estabilidad social y económica y política, todas las estabilidades, y desde luego en Canarias, que ya teníamos una división muy clara, la clase media queda muy tocada, por tanto el horizonte próximo, y no ha empezado todavía la problemática real, y en eso, y termino, creo que, como se ha apuntado, desde luego la clave está, pues como ya se ha dicho, en la educación, la clave está en la formación, y ahí desde luego hay una piedra de toque en la que entrar muy en serio. Muchísimas gracias, Murcia. Gracias a las 4 personas participantes por este primer acercamiento. Vamos con el segundo acercamiento. Creo que Marcial ha dejado abierto el micrófono. ¿Lo cierro? Sí. Pues vamos con el segundo acercamiento. Volvemos otra vez a la imagen de Ancheta, esa imagen que tiene unas manos enormes, la verdad que desproporcionadas, en la imagen que hay a la entrada de la laguna, ¿no? Y que están bendiciendo, están haciendo el bien. Bendecir es decir el bien, las manos hacen el bien, ¿no? Pues entonces la pregunta ahora a nuestros participantes en el panel sería, ¿qué cosas hay que hacer bien? ¿Qué cosas tenemos como desafíos para el hacer? Ahora, si les parece, empezamos por Cristina, le seguiría Diana, Marcial y acabaría Pedro. Cristina, si te animas. Bueno, hay tantas cosas por hacer bien, tantas cosas en las que podemos mejorar, y como decía Marcial, la nueva normalidad que sea nuevo para bien también, tantas cosas que mejorar, que podríamos hacer una lista muy, muy larga, pero debemos concentrarnos sobre todo en lo que sea práctico y sea eficaz a corto plazo. Esta es una crisis que va a durar mucho tiempo, una pandemia no se supera en cuestión de meses, lo estamos viviendo. De hecho, asumamos que lo que está ocurriendo es que está empezando la pandemia. España, a pesar de lo que ha sufrido, el número lamentable de víctimas que hemos tenido, tiene solamente un 5% de inmunización, es decir, esto va a durar tiempo. Va a durar tiempo con una serie de consecuencias, de limitaciones económicas, de caída de todos los datos macroeconómicos de los que hablábamos antes, con lo cual tenemos que prepararnos también y tenemos que hacer las cosas mejor. Sobre todo en el ambiente cercano, en este caso sería un poco el paradigma al revés. Vamos a mirar en nuestro entorno qué podemos hacer mejor para ser más autosuficientes, depender menos del exterior por si se produce cualquier conflicto, cualquier problema, pues tener capacidad de autoabastecimiento, mejorar el consumo de energía renovable, mejorar el paisaje, mejorar la agricultura, mejorar el consumo del agua, volver a invertir en este tipo de desarrollos y tecnología. Entonces vamos creando nichos de empleo en sectores paralelos para mejorar la calidad de vida de los canarios. Esto, de una manera, como si fueran dos vasos comunicantes, siempre va a favorecer al turista que viene a visitarnos. Pero la prioridad es mejorar la calidad de vida del residente, mejorando nuestro paisaje, cuidando nuestro entorno, maximizando al máximo todas las condiciones de limpieza, de higiene personal, el no dejar mascarillas tiradas, el crear conciencia de lo importante que es el papel de cada ciudadano en el bienestar de su colectividad, de su comunidad y de su entorno, y en el común de la sociedad canaria y la imagen que transmitimos al exterior. En ese sentido centraría yo lo bueno, lo que pueda hacer cada uno desde su propia casa, desde su comunidad de vecinos, desde su ámbito de trabajo, sobre todo si está relacionado con el sector turístico, y en este caso nosotros lo que planteamos es que Canarias invierta en ser mejor lugar de residencia, en el ámbito medioambiental sobre todo, hay muchísimo trabajo que desarrollar, y en el ámbito también de la educación. Nos falta todavía la mejora continua, el implementar una mayor facilidad de acceso a la educación. O sea, hay muchos ámbitos en los que podemos ir perfeccionando y desarrollando cómo ser mejores personas. Estamos en el punto de poder definir la Canarias, el archipiélago que queremos llegar a ser, la sociedad que queremos construir. Y esa sería la nueva normalidad para mí. Muchas gracias a Cristina, y ahora le toca a Diana. Muy bien. A mí siempre me han gustado mucho esas manos tan descomunales, tan fuera de escala, del padre Ancheta, llaman mucha atención. Para los que sean un poco curiosos, si se fijan en el anagrama de Cáritas, de los 4 corazones que lo configuran, hay uno que es un poquito mayor que el resto. Es el que tiene que ver con la dimensión de la acogida, ¿no? De cómo quieres acoger al otro. Es verdad que cuando hablamos de exclusión social, sobre todo en el ámbito de las ONG, todo el tema de los trabajadores sociales, entendemos quizá la dirección
de manera de un solo sentido, ¿no? Las manos que tienen que dar apoyo a todas estas familias. Y sin embargo hay una perspectiva muy interesante que se trataría de descubrir las potencialidades del que acude, ¿no? por una necesidad puntual, económica, de salud, etcétera, a solicitar ayuda, es decir, qué potencialidades tiene esa familia, qué potencialidades tiene ese núcleo de personas para poder aportar también, para sentirse parte de algo, para no excluirlos, para que sientan que todos cuentan. Es fundamental cuando dicen los retos que tenemos por delante, es verdad que no solo depende de Canarias, el tema de la migración es complejo y es global, y como decía Marcial, es verdad que los cambios sociales no tienen que ser con un sentido ni negativo ni positivo, pero sí es verdad que son rápidos, cada vez más rápidos. Lo que antes costaba a lo mejor 50 años de cambio social para descubrir pues, el voto femenino, el sufragio, millones de historias que pasaron, ahora mismo el cambio social se ha acelerado de una manera que cuesta mucho estar atento y ser tan flexible para poder adaptarse. Pero sí bien es cierto que hay que aprovechar las potencialidades de las personas. Y las personas no son una mercancía, las personas no son unos números, las personas son seres que tienen unos sentimientos, unas necesidades, pero también pueden aportar mucho a la sociedad. Creo que contar con ellos es fundamental como reto de futuro, no solamente como objeto pasivo de ayuda, y también en el futuro más responsable se tendría que ver con un mayor impulso para el trabajo en red. Es decir, no todos tenemos que llegar a todos, ni podemos, ni se debe. Entonces, desde diferentes sectores, trabajar realmente en red no es derivar a personas, porque yo conozco que existe esta institución o conozco que existe este grupo, sino realmente trabajar relaciones comunitarias para que yo sepa que esta persona pueda acudir en su entorno cercano a este tema que necesite, pero también sé que su hijo puede acudir a un centro de estudios que le vendría genial que estuviera en ese tema, y también entender que su madre puede acudir a esta terapia en tal centro ciudadano. Entonces, todos esos retos de futuro que realmente sí hay, por así decirlo, infraestructura, pero que no están llegando esas manos, por así decirlo, que vemos siempre como acción de llegar a los demás, no están llegando a todas las familias, ¿no? Por tanto, es importante, como decía, la parte de valorar las potencialidades de los seres humanos que acuden siempre a lo que nosotros entendemos como son los servicios que podemos tener en el ámbito social, y por otro lado también, como siempre, aparte de potencialidades, pues trabajo en red, ¿no? Para no duplicar, para no llegar a una familia con 8 recursos distintos y otra familia sin ninguno, y para que todos tengan esa sensación de pertenencia, ¿no? A la comunidad. Muchísimas gracias a Diana. Nos vamos ahora a Fuerteventura, Marcial, mirando las manos grandes, las manos con las que hay que bendecir y hacer. Efectivamente, seguramente no son casualidad esas manos y esa dimensión de las manos. Y justamente en el hacer, pues creo que decíamos antes que en los cambios hay oportunidades, y sin duda vamos a ver, empezando por lo más macro, la economía y por tanto la vida de la gente de Canarias va a seguir dependiendo de la locomotora del turismo, que como decía en su día Paulino Rivero, fue la que nos pasó del hambre a esta otra situación de bienestar con todo lo que se hizo mal, que se hicieron cosas mal, pero que por otro lado hoy se ha redescubierto, en ese sentido también tenemos una parte de privilegio, se ha ido redescubriendo, hemos ido todos redescubriendo la industria turística como una industria con muchísimas potencialidades. En primer lugar, cuida paisajes, es necesario tener un entorno, todas las islas son turísticas, esa es una discusión que teníamos siempre entre los municipios, todas las islas y todos los rincones son turísticos, y cuidar ese territorio integralmente pues es, además de inteligente desde el punto de vista económico y social, es una responsabilidad que tenemos. Por tanto, implicar al conjunto de la ciudadanía, en primer lugar, en mimar este territorio frágil, pero con un montón de posibilidades, además de muy variado, muy diferente. Desde ahí, en el propio modelo, hay una serie de cambios a la vista que se tienen que seguir produciendo. Tenemos que ir a un turista, de eso sabe mucho más Cristina, y por tanto no digo sino un acercamiento muy breve, un turista que valore, que se enamore, si es posible, del lugar que visita, en este caso Canarias, que compatibilice todos los atractivos que tiene, pero además hay otro horizonte ahí, todo lo que tiene que ver con el cambio de modelo, las renovables, en las que Canarias es absolutamente rica, que permiten, ya Fuerteventura en cifras está a punto de llegar al máximo tecnológico, eso permite además el ciclo del agua, hacerlo íntegramente renovable, eso permite
avanzar en soberanía alimentaria y por tanto en independencia real de la que interesa, no de las otras, que en un mundo globalizado igual están fuera del tiempo. Y a partir de ahí tira la economía del turismo por un lado, de la economía por un lado del sector primario, que tiene muchísimo que aportar no solo en producto, en el producto que se come, sino en el paisaje, en el equilibrio. Hoy el turista pide no solo estar en la playa, sino a lo mejor visitar una ganadería y disfrutar del queso ese que llega a su mesa, como se hace. Todo eso, además del desarrollo tecnológico que todo eso pide, el turismo hoy es 4.0 o no es, o 4 o 5 o lo que sea. Por tanto, en ese desarrollo integral, que por otra parte tiene que estar atento a nuevos yacimientos de empleo. Las personas son un claro nuevo yacimiento de empleo, el envejecimiento, la propia pandemia nos ha demostrado la soledad que hay en muchísima población, etcétera, muchísima población mayor, especialmente población dependiente. Ahí hay un horizonte de posibilidades y desde luego, todo eso, y termino, desde la formación, porque la gran brecha social, aquello de que cada vez tenemos más autopistas en Canarias, es una imagen también, porque en las autopistas se camina más rápido y el que va en una bicicleta o en una moto vieja se queda a la orilla del camino y la manera de que caminemos todas y todos juntos es justamente la formación profesional, la formación para el empleo, pero también la formación integral que nos haga más ciudadanas y ciudadanos y por tanto más capaces, que esa será la tercera parte, de protagonizar, de coprotagonizar este cambio de modelo a aquello que más nos conviene, entre otras cosas porque se parezca más a cómo es Canarias. Muchísimas gracias, Miguel. Y esta segunda parte la cierra Pedro Crespo de AMPE. Sí, sin duda esas manos grandes de Ancheta le permitió hacer muchas cosas, ¿no? Bendecir mucho y ayudar mucho, ¿no? Porque también seguro que le permitió acariciar mucho y estar muy abierto a todas las necesidades, y yo creo que también es una invitación que nos hace a nosotros, ¿no? Desde el ámbito educativo, vamos, lo tenemos también más o menos claro, ¿no? Necesitamos una Canarias con mejor formación, como comenta también el compañero. En los últimos años se han mejorado mucho los indicadores y es justo reconocerlo, ¿no? Hay mucha más población con la secundaria que hace 30 años, las inercias históricas son muy difíciles de cambiar y Canarias viene de donde viene, ¿no? A finales del siglo XIX las tasas de analfabetismo en Canarias de nuestros familiares eran, bueno, pues elevadísimas, ¿no? Hay estudios que relacionan estos datos con los resultados PISA de la actualidad, para que nos hagamos una idea de lo complejo que es transformar la realidad. Pero hay que hacerlo, ¿no? No podemos quedarnos parados, y eso es lo que tenemos claro. Solo se hace con recursos, con más docentes en las aulas, con docentes con tiempo para llevar a cabo proyectos de innovación, con docentes que no estén asfixiados por la maraña burocrática que muchas veces sufrimos y que se nos impone, con docentes que no tienen que ser expertos en prevención de riesgos laborales, en seguridad informática y en miles de cosas más, que dispongan de tiempo para dar cariño y también para poder utilizar sus manos grandes, ¿verdad?, con sus alumnos y alumnas. Por eso, desde la parte que nos toca, ¿no?, de representación de este profesorado, seguiremos pidiendo que se amplíen las plantillas. Como no nos cansamos de repetir, estamos muy por debajo de esa media nacional. Planteaba el consejero hace unos días que se intuía que de esos 2.000 millones nos tocarán a Canarias en torno a unos 80, 90 millones. Estamos contentos, evidentemente, no puede ser de otra forma, pero no del todo satisfechos. Es decir, no es lo más importante, ¿verdad?, el dinero. Lo más importante es la ilusión con la que trabajemos con esas manos grandes que tenemos, pero es necesario, ¿verdad?, esa inversión económica, pues porque hacen falta muchas manos grandes para poder transformar y continuar mejorando esos resultados en educación, y sobre todo hacerlo a largo plazo, no con el cortoplacismo que
que muchas veces nos planteamos en educación. Tenemos que plantearnos retos a largo plazo para que sea efectivo ese trabajo con esas manos grandes. Gracias, Pedro. Cerramos segunda oleada y vamos con la tercera. Los pies de Ancheta también son desproporcionadamente grandes, además están en movimiento, es una peculiaridad de esa imagen, no es la imagen de una persona que posa, sino de una persona en el camino, ¿no? De hecho tiene también un cayado en el que se apoya porque está caminando, ¿no? Lo que se trata es de caminar, y entonces ahora le vamos a pedir a Diana que empiece ella diciéndonos cómo entiende ella que podemos estar más fuertes en el camino, ¿no? La idea es esa, cómo hacernos fuertes, porque los caminos van a ser largos, nos ha advertido Cristina desde su primera intervención, esto no va a ser corto, ¿no? Nos lo ha dicho, yo creo que todas y todos tenemos ya esa percepción, ¿no? Entonces, Diana, empiezas tú el cómo, ¿no? Podemos hacernos fuertes para el camino. Bueno, antes de todo decir que si tuviéramos recetas clarísimas, ¿no?, para solucionar todo esto, pues estaríamos a lo mejor, yo qué sé, contratados por no sé qué organismo internacional para poder ser asesores con gran sueldo y mucha repercusión mediática. Pero sí es verdad que ha sido peculiar este tiempo, porque fíjate que terminamos este recorrido con los pies, con lo que implica movimiento, andar, caminar. No hemos parado, no, nos han parado, ¿no? Han sido circunstancias que nos han parado a todos y esto nos ha hecho pensar y repensarnos en el ámbito privado incluso, ¿no? De nuestro entorno familiar, de cómo tenemos el tema de los cuidados, todos los mayores, como decían, que estaban en residencias, que antiguamente vivían en las casas, no tenían ese dilema de personas a las que no podían visitar. Ha habido mucho pensamiento a nivel interno, pero esto también nos tiene que llevar a algo más comunitario, ¿no? Cuando hablamos de construir, y de construir de futuro, necesitamos, yo creo que un nuevo escenario de lo público, ¿no? Un sector común, como más participativo. No todo el mundo puede participar en las mismas cosas, pero sí hay diferentes causas de participación y no se están llevando a cabo, ¿no? Las cifras de participación que arrojaba este informe FOESA en cualquier tipo de asociación, cualquier tipo de... pues eran mínimas en Canarias, mínimas. Entonces, todo eso también, hablamos de que diseñamos una sociedad ¿para quién? ¿La diseñamos de qué manera? ¿Desde qué ámbito? Pues sin contar con las personas en muchos casos, porque no hemos pedido opiniones, ¿no? Porque no hemos sido capaces de hacer esas ideas como participativas. Es verdad que hay unos cambios tecnológicos evidentes y que son oportunidades para el mercado laboral, pues todos los pensadores ahora mismo más en boga hablan de eso, ¿no? De que las empresas están planteando, por un lado, algo en positivo, como puede ser el aumento del teletrabajo, que llevaría ciertas características con el tema de la conciliación familiar, pero por otro lado también hay aspectos negativos de estos cambios, ¿no? Como puede ser que muchas empresas habrán dicho, pues apuesto más por una mecanización, porque si yo por no poder tener a los trabajadores en la fábrica lo tuve muy parado, apostaré más por otro sistema. Entonces también va a haber que apoyar esos cambios, sobre todo en el mundo laboral. Se planteaban el tema de las rentas, ¿no? Las rentas garantizadas, que si la renta mínima, bueno, luego, ¿no? La renta canaria de inserción, luego la renta mínima vital, luego la renta, bueno, que en lugar de parchear, permítanme la expresión, parchear situaciones puntuales y muy rápidas, tendríamos que plantear qué modelo de protección social necesitamos. ¿Qué modelo? Para la gente que definitivamente por una cuestión o por otra no acaba de llegar a ese tren, a esa locomotora de desarrollo o a esas oportunidades que se brindan normalmente a otra gran parte de la sociedad. Y también un debate muy interesante entre las políticas, ¿no? Si deben ser redistributivas o deben reunir algunas condiciones anteriores, cuando la gente, y sobre todo la gente joven, cuando termino, siempre dice denostadamente, a mí la política no me interesa. No podemos ni hacernos una idea de cómo nos influye en nuestro día a día la política. La política es casi todo. Nos marca pautas, normas en sociedad, cantidad de cuestiones, desde las más grandes a las más pequeñas, que no tenemos ni idea. No puedes decir que no te interesa la política. Te marca desde que naces prácticamente, tienes que ir a un registro civil hasta que tienes una defunción y también hay un protocolo. Te marca todo, ¿no? Entonces, todos estos cambios, como desde el ámbito de lo social, pero sobre todo, ¿qué fortaleza, qué podemos hacer por este camino, por este ir hacia...? Pues tendremos que ir desde el individualismo imperante
hacia un sentido de comunidad. A lo mejor no me moveré por todos porque no me interesan todos, pero me moveré por los que me tocan, por los cercanos, por los que me influyen, pues ahí también potenciar ese sentido de comunidad, ¿no? Para ir todos a una en los diferentes ámbitos sociales, políticos y culturales de Canarias. Muchísimas gracias, Diana, y precisamente estabas hablando de política, pues vamos a darle paso al que más ha ejercido la función política de representación en las instituciones del grupo, que es Marcial Morales. Marcial, adelante, te toca. Vamos para allá. Hoy estamos de política todo el día, porque después de lo del caso de Grúa, hoy por aquí no se habla de otra cosa. Por lo tanto, estamos de política. Vamos a ver, yendo a esos pies del padre Ancheta, yo en primer lugar diría, como motivo de esperanza de cara al trabajo, que, como decía Sabina, cualquier tiempo pasado fue peor. Es decir, Canarias hoy es mejor que antes. Hoy hay muchas más oportunidades, hay gente más formada, hay una visión más globalizada, más global en cualquier mente de cualquiera de los 2 millones largos de personas que vivimos en esta tierra. Por tanto, ese punto de partida también no todos son motivos para la desesperanza, en absoluto. En segundo lugar, ¿cuál sería el modelo? Yo creo que la clave para mí, después de muchos años de experiencia en diferentes ámbitos, en el ámbito vecinal, en el ámbito sindical es el que menos toqué, por Pedro que está por ahí, pero de diferentes ámbitos, creo que la política también tiene muchísima importancia. El otro día me recordaba Lucas aquella frase de Pablo VI, que es una forma privilegiada o algo así del amor fraterno o de hacer en definitiva el evangelio, la forma. Pero la política también es consecuencia. A mí me preocupa más, y esto me ha dejado mucho la experiencia de la política, me preocupa más la sociedad, es decir, una sociedad articulada, fuerte, una sociedad capaz de dar respuestas y de convertir sus problemas o de encontrar en sus propias carencias las oportunidades de generarlas. En esa dirección, pues creo que tenemos muchas cosas positivas. Por ejemplo, en el mundo de las profesiones, la pandemia ha puesto a los sanitarios y sanitarias como los héroes, pero también los enseñantes han estado haciendo auténticas virguerías. Yo tengo la suerte de conocer todos los colegios en Fuerteventura y hay un montón de los enseñantes y hay magníficos y magníficas profesionales, pero magníficos. Y en general los colegios son espacios de dinamización, de motivación, de acompañamiento. Tienen muchísimas cosas positivas y bueno, y en las profesiones podríamos recorrer hasta la gente de los supermercados, que no ha habido ni un día de desabastecimiento en una situación como la que hemos tenido en Canarias. Por lo tanto, hay un montón de gente y un montón de colectivos. Para ir concretando y terminando, yo creo en el desarrollo, en aquello que es viejo ya, que se decía visión global y desarrollo local, porque el desarrollo a lo grande no acaba de funcionar. En esa dirección yo apostaría sobre todo por poner en valor, por reconocer, por pasar la mano por la espalda para que se sientan reconocidos a todos esos ámbitos en lo local. Lo local no me refiero solo al barrio, sino lo local es el colegio, lo local es ahí donde se mueve la gente, donde hay experiencias de participación, experiencias de búsqueda de alternativas, y de eso hay un montón en Canarias. Como decía antes la compañera, hacerlo funcionar en red, es decir, buscar acuerdos, buscar encuentros, buscar puntos de conexión. Hay un montón de experiencias también en el mundo educativo, sanitario en Canarias, escuelas promotoras de salud, escuelas promotoras de solidaridad, escuelas solidarias, un montón de espacios que son al final espacios de búsqueda común de qué podemos seguir haciendo juntas y juntos. Y creo que desde ahí, sin perder la visión estructural de por dónde debe caminar esta tierra en el mundo, pues creo que iría al camino y hay motivos de esperanza, sin duda. Pues damos paso a Cristina, que le toca ahora mirar los pies y ponernos en camino, Cristina. Bueno, pues efectivamente, yo me quedé con los 3 elementos que mencionaste tú, Lucas. Por un lado el camino, por otro lado los pies y por otro lado el callado. No nos olvidemos del callado tampoco. Para mí el camino está lleno de incertidumbres. Creo que eso es quizás lo que crea más zozobra, más ansiedad, más angustia, la indefinición de qué es lo que va a ocurrir. Pero no saber hacia dónde te lleva el camino no significa que no avances. Hay que seguir caminando y ahí entran los pies. Y los pies son de cada uno de nosotras. Y cada uno tiene que empezar a tomar decisiones sobre qué va a cambiar en su vida, de qué manera va a prepararse, va a formarse, va a cualificarse, qué puede hacer por la persona que tiene a su lado. No nos podemos quedar quietos en este momento. No nos podemos paralizar, porque la incertidumbre puede llevarnos a una parálisis de la que luego nos bloqueamos
y entonces no hay futuro, ahí sí perdemos el futuro. Esto sobre todo es un mensaje después de conversaciones con Amparo, en las que había el temor al abandono escolar, porque esta situación de impasse ha generado que muchos niños que a lo mejor tenían dificultades de aprendizaje o que tenían el curso ya a medio caer, pues esto ha terminado de rematarlo. Bueno, pues si no siguen avanzando, ahí sí empieza la incertidumbre, ahí empieza la parálisis y ahí empieza el problema. Entonces, para mí los pies lo que son el reflejo de que efectivamente cada uno tiene que hacer frente a esta situación, cualificarse y prepararse para lo que está por venir, que no sabemos lo que es, pero con un poco de sentido común sabemos que precisamente es en ese entorno de alrededor en el que nos vamos a poder mover, tanto a nivel educativo como a nivel de apoyo social. Son las comunidades las que tienen que fortalecerse en este momento. ¿Y cuál es el callado? Pues esa comunidad. La comunidad y la política, que también la mencionaron. Porque la política tiene en este momento que dar ese soporte. Tiene que dar, cubrir las partes de incertidumbre que sí están en sus manos poder atender. Esas necesidades sociales básicas. Reforzar sobre todo a la gente que más lo está necesitando en este momento. Y ese va a ser el callado para poder seguir avanzando. Porque si no, avanzaremos, pero dejando mucha gente atrás. Y ese es el grave peligro que yo veo. ¿Que hay un camino hacia adelante? Sí, pero que no podemos dejar a nadie atrás. Que nuestros pies tienen que llevar en los brazos cogidos a mucha gente de la que va a haber que tirar, porque efectivamente el camino que tenemos por delante es absolutamente desconocido y todos somos necesarios y todos podemos aportar algo. Entonces, bueno, pues esa sería mi reflexión, un poco de cara a la situación que estamos viviendo y animar a la gente a que empiece a mover los pies, a que empiece a caminar, a que empiece a buscar el futuro, porque cuando tienes una incertidumbre, ¿sabes lo que pasa? El futuro lo creas tú, lo diseñas tú. Ese nuevo escenario lo vamos a crear entre todos. Y intentemos que sea lo más positivo, inclusivo y próspero posible para toda la sociedad canaria. Bueno, esta es mi visión. Bueno, muchísimas gracias Cristina. Y nos quedamos ahora, ya hemos hecho ese repaso por los tres planteamientos del panel y ahora pues con las preguntas o las conversaciones que puedan seguir. La gente que está a través de YouTube y quiere participar, pues sencillamente lo que tiene que hacer es colocar una pregunta a través del chat de YouTube, que la podríamos leer aquí. Bueno, es verdad, perdón, Pedro, te toca, ¿eh? Che, que me había olvidado. Pedro Crespo, adelante. Bueno, yo creo que coincido prácticamente con los otros intervinientes, es decir, yo creo que es fundamental esa imagen de Ancheta que no está parado, sino que camina, que va haciendo, y sobre todo si pensamos también en la época que quizás que le tocó vivir, donde los medios de transporte no son como hoy, no están las autopistas a las que hacía referencia Marcial, sino que había mucha chancleta que dar, ¿no? Y la daban. Yo creo que eso nos debe animar. Estamos convencidos, ¿no?, que todos tenemos que poner de nuestra parte, ser conscientes de que lo que está pasando es nuevo y es complejo, como hemos comentado, pero al mismo tiempo también ser un poquito exigente con la propia administración en la línea que planteábamos antes y después también en la necesidad, hablando de educación, de que tiene que haber una buena organización, que no se puede estar cambiando de criterios, como por desgracia estamos viviendo casi que día a día. Hoy mismo hemos vivido también un cambio de criterio que desconcierta un poco, ¿no? Tenemos que plantear ese comienzo de un próximo curso escolar con garantías de seguridad para toda la comunidad escolar y comentábamos antes, el tema de la inversión es fundamental, es muy importante, no como gasto, sino, como decía, sino como inversión, pero al mismo tiempo bien planificado. Esto es fundamental y es, digamos, uno de los pies, ¿verdad?, que puede ayudar si está fuerte, y el otro estamos convencidos que es la ilusión. Tenemos que transmitir ilusión que debe partir de esa vocación. Cuando hablamos del profesorado, desde esa vivencia de que tiene mucho sentido lo que hacemos, que con carácter general se da en todo el profesorado, y después también con esa visión de necesidad de entender la educación
como algo un conjunto en el que la familia es fundamental, es tan fundamental como el profesorado, y no debemos ir separados, sino en la misma línea, sacando cuestiones positivas también de este reto que hemos sufrido, de esta realidad que hemos sufrido. Ha habido mayor relación con la familia, a pesar de que es cierto, como comentaba Cristina, que han habido algunos abandonos, una falta de ilusión por parte de algún alumnado, pero son las excepciones. La amplia mayoría del alumnado sí que ha estado involucrado en este último trimestre, y ha habido una colaboración de la familia, como por desgracia no disfrutábamos el profesorado en tiempos de enseñanza presencial, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Vamos a sacar todo lo positivo, vamos a ilusionarnos, que es lo que yo creo que más necesitamos con los retos. La incertidumbre es cierto, pero la ilusión, estamos convencidos que debe ser esa segunda pierna de Ancheta para poder seguir avanzando. Pues muchísimas gracias, y como decíamos, ahora queda disponible para quien quiera hacer alguna pregunta. Yo voy a comenzar con un desafío, vamos a decir, a ver cómo me lo explico, porque después de tan mirada hacia adelante, ¿no? A mí hay algo que me impresiona mucho, y es que a estas alturas después de la crisis, o en mitad de esta situación nueva que estamos viviendo, tengamos que reconocer que la única posibilidad de que Canarias no entre en una debacle de pobreza terrible pasa porque la Unión Europea, el Estado, el conjunto, aporte una inyección económica que supera con mucho lo que en otros momentos hemos vivido, ¿no? Entonces, a mí hay una situación que me hace preguntar, oye, ¿nos podemos conformar solamente con, bueno, ahora nos van a ayudar, ¿no? ¿O qué es lo que ha pasado para que lleguemos a esta situación? Somos capaces de, es verdad, hay una situación excepcional, ¿no? Que es lo de la COVID, pero uno dice, sí, pero es que partíamos de ser la sociedad probablemente más desigual de España, ¿no? O una de las más desiguales, donde había más exclusión social, cuando también estaba aumentando la riqueza. Pero es que además, como conjunto, como comunidad, estábamos situándonos en la cola, en el furgón de cola en renta en el país, en el furgón de cola en abandono temprano de la escolaridad, en el furgón de cola del empleo. Entonces, hay una situación, por lo menos una percepción de decir, oye, llevamos muchos años, ¿no? Intentando hacer esa Canarias de progreso que decimos, ¿no? Esa Canarias que sea, bueno, hay algo que no nos ha salido bien. O sea, yo por lo menos quiero decir eso, porque si no me da la impresión de que todo fuera motivado por la crisis de la COVID, y yo tengo la impresión de que la crisis lo que ha hecho es poner de relieve situaciones para las que no estábamos preparados. No digo que otros estén mejor, porque lo que ha pasado o está pasando en otros lugares es terrible también, ¿no? Pero sí que me parece que nos falta, digamos, en términos de un poco de la espiritualidad de los jesuitas, lo que nosotros llamamos primera semana, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es lo que hemos hecho mal, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho que no ha estado bien, ¿no? No sé si vale como comentario o alguno lo asume como pregunta también. Para el que quiera, Marcial está levantando la mano, me parece. No solamente es una reflexión rápida, bueno, habiendo estado, como tú decías antes, en política, lo de rápido es una cosa muy relativa. Los sermones de los curas y la política no entienden de rápido. Pero bueno, ya lo dijo Papa Francisco. Broma. No, decía que, vamos a ver, hay un punto esa realidad, yo creo que también hay que relativizarlo un poquitito, por lo menos para que ganemos en autoestima colectiva. Hay un primer hecho. Canarias está situada en un lugar estratégico, pero tiene un montón de hándicaps también, no nos engañemos. Estamos en un territorio partido, estamos en un territorio que, como decía Jerónimo Saavedra en una frase que para mí fue lapidaria, nunca Canarias dio de comer a toda su población, nunca. El turismo fue la primera vez en el que nos acercamos, tanto yo de consejero de empleo, estábamos en cifras de paro friccional, o sea, prácticamente de pleno empleo. Eso era una situación absolutamente artificial que, como es lógico, pasó, fue coyuntural. Por tanto, en primer lugar, Canarias tiene una serie de hándicaps que son los que estamos reivindicando permanentemente, los que dan lugar al REF, es decir, a ese conjunto de medidas que solo aspira a colocarnos en igualdad de condiciones, no a privilegiarnos, como decía aquel
dirigente de derecha de Castilla y León, sino a colocarnos en igualdad de condiciones. A eso hay que añadir, y de eso sobre todo se sabe en la parte allá de las islas, la sangría que ahora estamos produciéndoles a los países empobrecidos, que a Canarias se le produjeron sobre todo en las grandes oleadas migratorias, la de Cuba y la de Venezuela. Se marcharon, permítaseme una expresión muy coloquial de Vicente Zapata, muy coloquial, los mejores y los peores. Es decir, se dice que la migración canaria en Venezuela está llena de emprendedores y la mafia de Caracas también estaba mandada por canarios en algunos casos. Es decir, se fueron los más emprendedores, los que no se resignaban a vivir en aquella situación en la que estaba Canarias, y también los buscadores de fortuna que eran un poco descalabazados. Entonces, todos esos hándicaps hacen que tengamos déficits estructurales que, bueno, pues que solo se vencen, y aquí, y ahora sí termino, aquí viene la renta de inserción, el ingreso mínimo, el salario social, llámenlo como quieran, genial, genial, pero es toda una parábola que tiene que ver con lo aquello de Cáritas, de la bolsa de comida, sí, pero sobre todo el proceso, y de eso sabe mucho más alguna compañera que yo de los intervenientes. Es decir, el proceso, lo decía antes Cristina, para no dejar a nadie atrás, el estar muy cerca de toda esa población que no tiene oportunidades en esta sociedad dual, en la que unos tenemos oportunidades y otros no, pero desde luego ahí está la clave. Pero yo simplemente quería matizar esa autocrítica que tú haces y que compartimos todos, estoy seguro, y todas, pero con ciertos matices. Es que tenemos un punto de partida. Otras sociedades que han tenido una historia, no sé si más afortunada, pero desde luego que les ha ayudado a ser sociedades más fuertes, más estructuradas. Sí, Diana. El micrófono. Sí. Aprovechando la oportunidad, ¿no? El capote también que me comentaba, ¿no? Marcial. Es verdad que hay unas condiciones estructurales y sobre todo la legislación que impide que a veces podamos hacer mucho más. Están llegando en este camino de ida y vuelta, están llegando muchísimas familias de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Bolivia, tantos lugares, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísima fuerza de trabajo, con unas ideas de familia muy potentes, muy unidos, con ganas de que los hijos se formen y prosperen, como le pasaba a nuestros padres y a nuestros abuelos, clarísimamente, y no se les permite. No se les permite porque la ley no permite, que si no tienen permiso de trabajo, lo que todos sabemos un poquito con el tema de extranjería, de las personas que llevan permiso de trabajo. Entonces, todo eso ya va a hacer que durante al menos 3 años esas personas pertenezcan a un limbo estructural muy grande, donde se les obliga prácticamente a trabajar en negro, donde no cotizarán, donde tendrán más dificultades, donde muchos municipios, por qué no decirlo aquí en este foro tan amigable y tan compartido, encuentran dificultades incluso para empadronarse por normativas municipales mal expresadas, mal entendidas y mal ejecutadas. Pues hay mucho, ¿no?, de denuncia profética que nosotros queremos hacer muchas veces, porque es verdad que esta gente está llegando, son personas muy interesantes. Esta sociedad nueva viene empujando, y es verdad que en Canarias se dieron ciertas circunstancias y se puede pensar, bueno, pues si tienes una paguita, ¿no?, lo que siempre decimos desde Llano, ¿no? Tengo una paguita de 400, 500 euros, aquí pues el frío no atiza como en Soria, que estamos bien, no necesitamos calefacción, parece que estamos aquí, seguimos, pues un convenio cada 6 meses, y los otros 6 meses pues me lo aguanto hasta que me voy a llamar al ayuntamiento. Pues son dinámicas a las que hemos acostumbrado a nuestra gente también. No todo puede ser equiparable a que han decidido no tener esa fuerza y ese empuje. Creo que son dinámicas sociales muy difíciles de cambiar, pero no imposible. Hay mucho camino por recorrer, pero el camino siempre ha sido esperanzador. Si hay tanto margen de mejora, es muy probable que las cosas cambien para bien también, ¿no? No sé si me estaba dando paso, que no te oí, Lucas. Sí. Cristina, si quieres, perfecto. Sí, simplemente una reflexión, que efectivamente podemos mirar lo que hemos hecho mal, que era un poco el planteamiento de cómo hemos llegado hasta aquí o por qué la pandemia nos hace este daño, ¿no? Efectivamente podemos analizar todas las cosas que hemos hecho mal del pasado, pero cometeríamos un error muy grave si no viéramos todas las cosas que hemos hecho bien, ¿vale? Creo que eso sería un error lamentable, porque pecamos a veces de autoflagelarnos
y de perder el orgullo y la autoestima. Y cuando un pueblo o una comunidad no tiene orgullo, no tiene autoestima, tampoco se valora a sí mismo ni valora a los demás. Y ese sería un error muy grave en este momento. ¿Por qué? Porque los canarios han hecho muchas cosas bien, porque siempre se han sentido vulnerables. Esa vulnerabilidad que hizo a los inmigrantes ir a Cuba, que hizo a los inmigrantes ir a Venezuela, eso no se ha olvidado. El canario es vulnerable y se sabe débil y se previene. Y así hemos reaccionado frente a otras crisis. Tenemos una capacidad, una sensibilidad especial y somos solidarios. Cuando hay cualquier programa en televisión, vean quién participa más para apoyar a los suyos, los canarios. También en eso somos buenos, somos imaginativos y creamos cosas que a nadie se le ocurren. ¿Por qué? Por supervivencia. Y eso también son cosas buenas. Entonces, cuando ha llegado la pandemia, he visto como que ha habido dos tratamientos o dos enfoques totalmente distintos. El de la soberbia, esto es una cosa que pasa en Italia o que pasa en España y que generó la soberbia esa del norte de Europa de la habrán hecho mal, hasta que te llega Reino Unido que pretendía la inmunización del rebaño, o la postura que adoptó Donald Trump, o la postura que adoptó el señor Bolsonaro. Pensaba que es que los brasileños eran más fuertes que el resto. No, esa soberbia no la tiene el canario. El canario se siente vulnerable y es más humilde. Y les puedo decir a fecha de hoy que gracias a esa vulnerabilidad y a esa sensación somos más fuertes, porque somos más precavidos. Actuamos los primeros, somos de las comunidades que más test han hecho por habitantes. Hemos tenido la menor incidencia de la pandemia. Y estamos actuando todos con redes de cohesión social, no solamente con esta reunión que estamos teniendo, que es una red de cohesión social también, porque estamos dialogando, estamos debatiendo, estamos aportando, estamos enriqueciendo. Eso da cohesión social. Sino otras muchas tertulias en las que también se está creando una aportación intelectual, un trabajo colectivo voluntario, desde el mundo de las ideas. Otros están haciendo esa aportación de colaboración voluntaria desde la parte material, ayudando, dando comida. Somos un pueblo muy solidario. Entonces sí, hemos hecho muchas cosas mal, pero también hemos aprendido mucho por el camino. Y también el canario en ese sentido es sabio y es colaborador. Y por eso quizás la pandemia a nosotros nos afectó menos. Tenemos el mismo reto que todos los demás por delante, pero sí podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido hasta ahora y mejorar un poco nuestra autoestima y empezar a creérnosla para ser más fuertes y más potentes, pero para no ser soberbios, sino para ayudar a todos los que vienen detrás, que necesitan de esa autoestima, de ese orgullo, para poder salir adelante y levantarse. Entonces, este quizás es un poco un enfoque distinto de sí, miremos los errores, pero no perdamos la autoestima, busquemos lo que hemos hecho bien también, que puede dar ejemplo a mucha gente y puede ser de ayuda para muchas otras zonas. Muchísimas gracias. Pedro está levantando la mano también. Sí, yo coincido, Cristina, no puede ser de otra forma, ¿no? Sabemos cómo somos los canarios, ¿no? Pero yo creo que con la imagen, incluso con la que hemos estado de fondo en este ratillo de Ancheta, es verdad que para poder llegar a esa imagen que vemos en la laguna, ha habido un recorrido desde niño, precisamente en la ciudad de La Laguna, ¿no? Y le ha llevado ahí todas esas cosas buenas. Pero también tenemos que ser conscientes que hay que seguir caminando. Y yo creo que hay un matiz que en educación hemos vivido muchísimo, ¿no? En educación, cuando hablamos de la educación secundaria, un alto porcentaje de alumnado, cuando el boom de la construcción, ¿qué hacía? Pues desde que podía se iba, porque estaban los toletes de sus amigos estudiando allí y él se estaba ganando los 1.000 euros o los 2.000 todos los meses. Y entonces dice, pues yo voy a estar haciendo el bobo y me voy a trabajar y me compro mi moto y mientras los bobos están estudiando, ¿no? Esa es la visión, por desgracia, que vivimos, sin ser pesimistas, que tiendo mucho al optimismo, ¿no? Pero esa realidad está ahí. Entonces, yo creo que hay que mirar un poco más allá. Y a nivel laboral en nuestra tierra, yo creo que también hemos vivido algo de esto, de lo de la construcción, y enfocado al turismo. Es decir, yo creo que es evidente que nuestra tierra está llamado a eso. Es decir, y es una tierra privilegiada, que además ayuda a que mucha gente pueda descansar y disfrutar de todo lo bueno que tenemos. Y desde ahí, la industria turística, eso es incuestionable. Yo ahí no me voy... Ahora, yo creo que también tenemos que abrir otros campos. Es decir, siempre nos planteamos, no, es que en Canarias, claro, la industria aquí es imposible porque todo lo que cuesta traer las cosas, pero es que hay cosas que no costarían tanto y sobre las que no apostamos tanto. Es decir, ¿por qué no apostamos en Canarias por el tema de las nuevas tecnologías a nivel de telecomunicaciones? Es decir, eso se podría plantear. ¿Hay alguna
idea y algún pasito. El Cabildo de Tenerife sé que está un poco con algunas ideas al respecto. Yo creo que también podríamos invertir ahí. Eso se puede, eso es industria también. Esa se puede plantear desde nuestra tierra y no importa que estemos lejos. Eso ya hoy no importa la distancia y no tenemos que estar trayendo materia prima. Es decir, yo creo que hay que también diversificar un poco y de esa forma también no nos encontraremos, ¿verdad?, con las dificultades tan graves que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo creo que ahí, y eso desde la educación yo creo que tenemos mucho que aportar. Bueno, si hay alguien de las personas que están en Zoom que quiera participar, así veo Amparo, adelante. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Lo primero es, bueno, pues felicitar a las personas que han participado en la mesa, ¿eh? Nos han hecho disfrutar mucho escuchándolos, por lo menos desde mí, al menos, ¿no? Evidentemente, parece que todos estamos de acuerdo en la necesidad de actuar en lo local y mirando a lo global, en poner a la persona en el centro, en la necesidad de un desarrollo integral y de la educación como el camino. Acaba de decir Pedro lo de las nuevas tecnologías y realmente hay una piedra que en Canarias tenemos en el camino ese de la educación, ¿no? Y es el no creer que la educación a distancia, al menos es la experiencia que tenemos, haya sido hasta ahora puesta en el valor que se tenía para un territorio fragmentado, ¿no? Independientemente de que además los jóvenes, esto que ha dicho Pedro de que hubo un momento en el boom de turismo donde se abandonaban las aulas para ir a ganar dinero, bueno, pues no fácil porque eran muchas horas, pero sí rápido, ¿no? Sin formación. Es verdad que después de en ese boom, todavía ha seguido aumentando el porcentaje de abandono escolar temprano en Canarias, ¿eh? Que en los últimos años hemos subido hasta cerca de un 21%, lo que no teníamos en el 2007 o entre el 2017 y el 2017, o sea que hemos aumentado y ahora no hay empleo. En esta última etapa no hay empleo como para que se abandone los centros por el empleo, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer dos reflexiones. Primero, que tenemos un territorio fragmentado con unos jóvenes que han abandonado los centros educativos y que yo, poniendo el valor a los docentes de Canarias, también hay que decir que yo creo que necesitamos tomar conciencia de la necesidad de avanzar en la educación digital que nos obligan los tiempos en que tenemos, para incluso motivar a los jóvenes que tenemos en nuestras aulas, ¿eh? Yo siento decir que yo sigo pensando que este parón que han tenido los jóvenes nos deben abrir los ojos a los docentes, ¿no? Abrir los ojos y dar el salto significativo que tenemos que dar en una sociedad digital que nos exige una educación digital y en el que tenemos que estar a la altura para atender a los millennials y a los postmillennials, que no estamos hablando estamos hablando realmente de un cambio de paradigma real. Tenemos que dar ese salto y tener esperanza. Yo creo que es una etapa de cambio ilusionante, esperanzadora, pero que no nos podemos negar a ver lo importante que es dar el salto significativo, ¿eh? Porque yo mucho me temo que bueno, que esa especial subrayado que se ha puesto en la educación a distancia, pues en la vuelta a la nueva normalidad no seamos tan rápidos como se necesita el sistema educativo. Una de las cosas que ha impedido avanzar en la educación digital es que tardamos. Yo les puedo decir que estamos desarrollando una experiencia piloto desde el 2012 de una formación profesional para toda la comunidad autónoma y estamos en el 2020 y todavía no se ha aprobado la experiencia piloto, porque la normativa no ha permitido avanzar. O sea, eso es una pérdida de oportunidad para las personas que están en los centros educativos y para los jóvenes que están de abandono escolar temprano en un territorio fragmentado, donde la doble insularidad pasa factura, que no nos podemos permitir en esta nueva realidad mantener, ¿no?
O sea, o tomamos conciencia de dónde estamos y a quién nos dirigimos y qué medios podemos tener haciendo una inversión real, no un parche, y no dándole a los que menos tienen las cosas de menor calidad por menor coste, pues tendremos lo mismo, vamos a dejar a gente atrás, porque podemos volver otra vez a reproducir el modelo de sálvese quien pueda. O sea, yo creo que el modelo anterior era sálvese quien pueda. Tenemos que trabajar en red, en una red que no es ganar, ganar, sino sumar, sumar, para poner a la persona en el centro, si queremos cambiar. Tenemos que ir ya cerrando porque no queríamos pasarnos mucho de las 9, ya son las 9:10. Entonces yo lo que invitaría es que en un minuto, si quieren, cada uno de los 4 panelistas, pues nos sacaran su conclusión, ¿no? Y, bueno, qué es lo que de alguna manera nos invita esta reflexión que hemos hecho hoy. Y aquí volvemos otra vez al esquema del comienzo. Pedro, te tocaría empezar a ti, seguiría Diana, Cristina y Marcial. Bueno, yo, muy sencillo, yo creo que lo ideal sería quedarnos con la imagen de Ancheta, que ha estado de fondo, y mirar todo, mirar sus manos, mirar sus pies, y mirar sobre todo que no está mirando hacia abajo para no tropezar, ni siquiera está mirando para adelante, ni tampoco para detrás, sino mira a un lado porque está haciendo según camina. Yo creo que esa es lo que debe marcar desde la ilusión, el reto que tenemos ahora en Canarias, desde nuestro punto de vista, desde la educación, pero yo creo que debe ser de toda la sociedad. Diana. Bueno, como resumen eso, ¿no? También pensando un poco en la figura del padre Ancheta, creo que no porque le dijeran que era difícil lo que tenía que hacer o que era prácticamente imposible o que iba a ser él una sola persona dejó de hacerlo, ¿no? Creo que la reflexión, el ánimo y el empuje tienen que ir hacia una responsabilidad individual también, sentirnos parte de una comunidad, pero sentir que somos nosotros mismos, con nuestras manos, nuestros pies y nuestra cabeza, lo que tenemos que aportar ese cambio, lo que tenemos que favorecer. Y si tenemos una situación, por lo que quiera que sea más privilegiada que otro, ayudar en la medida de nuestras posibilidades, ayudas reales, ¿no? No pensar solo en que la exclusión tiene que ver con lo económico, es una visión muy pobre. Hay exclusión en sanidad, hay exclusión en educación, hay exclusión en participación política, hay muchos tipos de exclusión, y en la medida de nuestras posibilidades, nuestro pequeño metro cuadrado, si debemos no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque eso que no hacemos se perderá para toda la eternidad. Entonces no hay que pensar siempre mirando hay que hacer otro, sino ponernos en marcha nosotros mismos, como el ejemplo de este santo canario. Cristina. Pues mira, precisamente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Diana, totalmente. Creo que nada es imposible, que precisamente en el proyecto en el que estoy involucrada estamos todos remando porque creemos que hay que moverse en esa dirección, de que cada cual pueda aportar desde su experiencia, sus contactos, sus conocimientos, la manera de enfocar las cosas, y es la manera, porque si no vamos a crear esa desigualdad profunda. Podemos ayudar a un vecino, podemos ayudar a un amigo, podemos ayudar a un sector entero, podemos ayudar a un archipiélago, y es sobre todo no pararse. Y aquí hago la reflexión que es un poco mi conclusión, que efectivamente que estamos viviendo una situación de crisis, de incertidumbre indefinida en el tiempo, pero que también lo comentó Marcial, de toda crisis sale una oportunidad. Y Canarias puede enfocar esto como oportunidad. Y nosotros también, aportando ese granito de arena, ese movimiento, ese paso al frente, de cada un poco Diana, de cada cual en su ámbito puede, sí, hay que dar un paso al frente. Cada cual moviendo un paso hacia adelante, seremos capaces de mejorar toda esta sociedad. Nadie puede quedarse sentado en su casa esperando a que la solución llegue del cielo, solamente porque no va a llegar, porque necesitamos que la fuerza venga desde dentro de las personas. Ahí es por donde entra el cielo, a través de las personas. Y si las personas no se mueven, las soluciones no ocurren. Y podemos convertir esto en una oportunidad muy grande para Canarias, a todos los niveles, de mejora personal, de mejora de nuestro entorno y de mejora de nuestro medio ambiente. Así que no se puede desaprovechar. Ese es mi punto de vista. No pararnos. El padre Ancheta caminaba, nosotros también. Y sus situaciones tampoco eran mucho mejores ni más fáciles de las que estamos viendo. Al contrario, mucho más difíciles desde el punto de partida en las que estamos nosotros ahora. Muchísimas gracias. Marcial. Bueno, pues yo empiezo por donde terminó Cristina, porque me parece una
magnífica idea. A este pueblo nadie lo va a enseñar a estas alturas, nadie, quiero decir, tiene la experiencia más que sobrada de luchar en condiciones imposibles. Estoy hablando desde Fuerteventura, donde las migraciones por hambruna física, por falta de qué comer y muriendo población ya ocurrieron. Por tanto, potencial tenemos, hay un montón de posibilidades en este pueblo. Por lo tanto, optimismo siempre, aprovechar efectivamente la oportunidad. Esperemos que en la pospandemia, ahora en esa nueva normalidad que empieza, quienes tienen más tareas de dirección general, la política fundamentalmente y otros ámbitos, tengan la altura de miras para no repetir lo mismo, y cuando se pide dinero a Europa no enterrarlo otra vez en los mismos cursos de formación que sabemos que han sido un agujero negro increíble. Yo fui consejero de empleo y lo conocí, sino hacer en esa dirección. Creo que hay, diría, dos cosas más. Una, el cómo, el contrario que lo que hoy, por ejemplo, vimos otra vez en el Parlamento del Estado, que es una vergüenza. Es decir, lo contrario de lo que hacen allí, que es sumar, que es buscar el encuentro, que es buscar mesas de diálogo, que es reconocer y valorar y animar todos aquellos brotes de vida que hay en todos los ámbitos de actuación, y desde luego en cómo hacer las cosas en el sentido más técnico. Yo en eso me voy a seguir repitiendo porque la experiencia me confirma cada vez más. Esto es una cuestión de desarrollo comunitario, es decir, de activar cada comunidad local, por aquello que decíamos, y Amparo reiteraba, por cierto, un saludo a la señora directora, aquello de activar las potencialidades que cada comunidad local tiene. Tenemos experiencias preciosas en ese sentido y creo que en esa dirección podemos seguir avanzando, pero sobre todo sumar. Es decir, hay que cualquier brote verde, volviendo a aquello que se decía en su tiempo, hay que aprovecharlo, regarlo y unir. Y en ese sentido, quizás estemos en un tiempo, por eso decía lo contrario del Parlamento, de no buscar lo que nos diferencia, que siempre habrá, sino de buscar lo muchísimo que nos une y aprovechar fenómenos como el de, como lo comentaban también antes, como el de la llegada de personas de otros lugares, como también un enriquecimiento de esta comunidad, no ya en los términos que decía Lucas en un programa de radio en el que me entrevistaba y dijo algo palmario, algo que para mí fue, decía, no vaya a ser que en unos pocos años estemos en el aeropuerto y en el muelle los occidentales diciéndole a los inmigrados de los países empobrecidos, pasen, por favor, pasen, pero más rápido, que nos van a hacer mucha falta. No solo eso, sino el capital de riqueza que la diversidad bien digerida supone, y en eso Canarias, la historia de Canarias es aquello que decía Román Rodríguez, de mestizos blancos. Es decir, seguir haciendo una buena combinación es una fortaleza. Pues muchísimas gracias a las 4 personas que han participado y también a quienes nos han seguido. Vamos a cerrar ya nuestro evento, de verdad, muchísimas gracias. Solamente con una pequeña imagen de Ancheta que a mí me impresionaba mucho, ¿no? La idea del hombre itinerante, ¿no? Del hombre que está en el camino, ¿no? Cuando uno ha estado por Brasil y ha visto los caminos que hacía, ¿no? En una época en, como decía antes Pedro, no había autovías, ¿no? Ir desde Bahía al norte del río Amazonas, ¿no? Hasta Río, o de Río a San Pablo, ¿no? Estamos hablando de distancias que son absolutamente inconmensurables, y eso lo recorría un señor nacido en La Laguna, ¿no? Que no es que sea una ciudad como San Pablo hoy, que es impresionante, ¿no? Es desmesurada, ¿no? Bueno, pues esa posibilidad, esa imagen del itinerante, del que es capaz de estar en el camino, y en caminos de incertidumbre, y siempre buscando pues el proteger y el reconciliar, yo creo que es una buena imagen para nosotros, ¿no? Gracias a todo el mundo, de verdad, y ahora ya cortamos la grabación y abrimos los micrófonos para que nos vayamos despidiendo, pero hasta la vista.